motivo es más para aclarar lo que realmente sucedió a raíz de este escándalo que se ha estado suscitando a nivel nacional. Yo atendí al señor Pedro Alejandro Castillo Paniagua, quien me refiere a la Procuraduría, con una orden judicial el día 22 de mayo a mi consulta en el Instituto Oncológico de Especialidades Médicas del Nordeste. ¿Ok? Es un paciente, el paciente que yo recibo, un paciente delgado, un paciente que se le notaba una importante pérdida de peso en compañía de quien se me presenta a mí como su esposa y un custodio. ¿Ok? Se atiende el paciente. El paciente al momento de la evaluación se encontraba dentro de mi consultorio una médico asistente y una psiquiatra del centro que pasó en ese momento a saludarme a mí. Pero yo tengo un médico asistente fijo y mi enfermera que estuvo en un momento en el consultorio, que fue la que me consiguió los instrumentos que le solicité para poder evaluar al paciente, como son guantes y un bajalengua. ¿De acuerdo? Se evaluó un paciente que al momento del examen físico, en el reborde derecho de la lengua, se palpaba una induración y adenopatías a nivel 2-3 del cuello, bilaterales, una lesión en la lengua de aproximadamente 1.5 o 2 centímetros máximo de lo que se pudo palpar, y adenopatías entre 1.5 y 1.8 a la máxima que se palpó. O sea, cuando hablamos de zona 2, zona 3 del cuello, hablamos de estas dos regiones. ¿De acuerdo? Se procede a hacer un informe en fecha 22. Okay. Se procede a hacer un informe en fecha 22 donde se sugiere en ese momento que el paciente necesitaba quimioterapia. Un punto importante a aclarar, y creo que es algo que han manejado los medios y creo que no conocen mucho de esta parte, y se ha podido parafrasear, si por así decirlo, el término de cáncer. Los oncólogos clínicos no diagnosticamos cáncer. Los oncólogos clínicos tratamos pacientes con cáncer. ¿Okay? El diagnóstico de cáncer lo da un patólogo. Nosotros vemos pacientes ya diagnosticados. Así una persona tenga un tumor, hasta que no haya una confirmación histopatológica, no se puede hablar de cáncer sin un diagnóstico sustentado por un patólogo, mismo que ya venía sustentado por la Unión Médica, por un paciente que venía siendo visto en ese centro desde enero. ¿Ok? Entonces, un paciente que al momento que yo evalúo y que emito el primer informe de fecha 22, que es la fecha en la que evalúo el paciente, a la semana de haber emitido ese informe en el que sugiero que únicamente se le diera quimioterapia en un principio, porque es el protocolo a seguir en los tumores voluminosos, me comunico a la semana con el doctor Núñez, quien según su esposa es el médico que lo estuvo tratando en Santiago. ¿De acuerdo? Al momento de comunicarme con el doctor, él me comenta que ya el paciente llevaba 2 ciclos de quimioterapia, por lo que yo decido entonces seguir con la segunda fase del protocolo, que es agregar radioterapia. En San Francisco, ni la institución en la que yo laboraba, ni en la región se cuenta con un acelerador lineal. Por tanto, el paciente, yo decido que debe ser referido al Instituto Oncológico del Cibao y que continuara su tratamiento con su médico que ya conocía el caso, que era el doctor Núñez. ¿De acuerdo? Esa es la única participación y ese informe se emitió el día 5 de junio. ¿Ok? Pero se emite el informe con fines de agregar la radioterapia al manejo que ya se había propuesto. Esa es la participación que yo tengo con este paciente. No conozco ni sé qué pasó después que salió de mi consultorio. No sé qué seguimiento se le dio y no me corresponde a mí como médico tampoco darle seguimiento a una persona privada de libertad. En ningún momento yo he dicho que ese paciente había que sacarlo de su régimen carcelario. Yo lo único que he dicho es que por el tipo de tratamiento que lleva, no es compatible el estar dentro de una celda con más personas, porque si se supone o se entiende, o para hacer entender realmente, la quimioterapia es un tratamiento que inmunosuprime a los pacientes. Por ende, a cualquier paciente, y no solamente a ese paciente, a cualquier familiar de ustedes, de la prensa, Dios los libre que tengan esto, ¿ok? No, uno no le pone quimioterapia y lo deja en conjunto con otras personas, sobre todo en lugares como ese. Yo lo único que he dicho es que no era compatible. Él pudo haber estado en otra celda perfectamente. No te estoy diciendo, o sea, yo lo estoy diciendo a quien yo atendí es una persona delgada, de pómulos prominentes como lo tiene él en la foto, o sea, no una persona robusta como se ha estado divulgando en las redes. Yo no atendí a una persona que me excusan, y tú me vas a excusar el término, porque voy a hacer ahora quizá un poquito más coloquial, una persona papiá, que estaba bien, que se veía fornido, entonces bien en salud,
yo no atendí a una persona en esas condiciones físicas, yo atendí a una persona que eventualmente sí se veía enferma, una persona que en la foto tiene cabello y el que yo vi no. Quien se me presenta a mí como su esposa, que es la misma que ha estado circulando. ¿Que usted está viendo televisión? Sí. ¿Y fue con algún agente penitenciario? Fue con un agente penitenciario, con uno. Él me lo llevó esposado, lo llevó en silla de ruedas, me lo pasó a la camilla y me dijo que me iba a esperar fuera en la puerta. Y yo le dije que sí, que se quedara ahí porque no sé a quién estoy tratando, no sé con quién estoy manejando, realmente es un preso. La primera vez que es un preso y no sé. O sea, no sé qué fue lo que hizo, ni tampoco ando averiguando eso, pero cuando a uno le llevan un preso, uno tiene su reserva con algunos pacientes y era mejor que me esperara cerca por si se presentaba cualquier cosa. Ahora, ¿qué si yo te puedo decir de él? Que fue un paciente muy poco cooperador, un paciente que si acaso habló 2 veces, que quien más hablaba era su pareja, un paciente que mantuvo una toalla en la cabeza todo el tiempo, que se la quitaba, se la quitó en 2 ocasiones, una porque se la pidió una doctora que estaba ahí conmigo y volvió y se la puso otra vez, y en otro momento que fue cuando se secó la cialorrea por un paciente que realmente estaba salivando mucho, para salirnos del término médico, porque quizás no lo puedan entender en ese momento, pero era un paciente que sí, que se veía.